22 de diciembre de 1997. Revisando los archivos de Acteal, Chiapas, descubrí cómo México abrió una de las heridas más dolorosas de su historia reciente. Los datos son brutales. No fue un campo de batalla ni combatientes armados. Atacaron a familias completas, mujeres, niños, gente arrodillada rezando, mientras la pólvora cortaba la niebla. Y justo en ese mismo instante, lejos de esa masacre, en Los Pinos despachaba un presidente al que la prensa internacional aplaudía como un economista brillante, un tecnócrata frío, el mandatario que, según mis investigaciones, salvó al país de un desastre financiero, Ernesto Zedillo Ponce de León, el mismo expresidente que hoy imparte clases en Yale y ocupa sillas en consejos corporativos globales como si su gobierno solo tratara de estabilidad y democracia. Pero mi investigación no habla del catedrático intocable. Es el expediente del presidente que permitió que Acteal se volviera el símbolo de impunidad absoluta. El líder que avaló el rescate bancario más infame del país. Su legado se resume en dos palabras que, tras revisar los hechos, aún duelen: sangre y deuda. Hoy tú y yo destaparemos 4 evidencias que destruyen el mito de Ernesto Zedillo. 1. Revisemos cómo esta matanza indígena persiguió judicialmente al expresidente hasta un tribunal de Connecticut, donde los sobrevivientes le exigieron $50 millones, señalándolo como el autor político de la atrocidad. 2. Analicemos cómo el Fobaproa mutó una crisis bancaria en la peor deuda pública. Millones seguimos pagándola sin haberla firmado jamás. 3. ¿Qué encontramos al desclasificar los archivos sobre la guerra sucia en Chiapas? Estudié el plan de campaña Chiapas 90 y 4 y sus redes de contrainsurgencia infiltradas en las entrañas de las comunidades indígenas. 4. Cómo el político que dejó al país destrozado terminó escudado tras una conveniente inmunidad diplomática, cobrando en juntas corporativas globales, mientras las víctimas seguían llorando a sus muertos en el más profundo olvido. Desglosaremos cada punto. Pero para armar este rompecabezas, necesitamos repasar cómo Zedillo llegó al poder. Porque al cruzar los datos, todo arranca con un magnicidio, una crisis monumental y un pueblo saqueado. El verdadero punto de origen fue un balazo en Tijuana, no un escritorio en Los Pinos, ni en esas aulas extranjeras de prestigio. Sucedió el 23 de marzo de 1994, en una barranca de Lomas Taurinas, una zona marginada pegada a la frontera. Ahí, los videos muestran a Colosio rodeado por una marea de gente que lo asfixiaba. Lo tragaron vivo, como si toda la nación quisiera aferrarse a él antes del desastre inminente. La investigación es clara. Colosio era el sucesor, el elegido por Salinas de Gortari mediante ese dedo antidemocrático que dictaba los destinos del país. Revisando la prensa de entonces, Zedillo no figuraba. No arrastraba multitudes, no emocionaba a nadie, ni tenía el perfil de un ídolo político. Era solo el estratega calculador, el coordinador de campaña escondido en la sombra de su jefe, operando tras bambalinas, hasta que detonaron los balazos. Los registros confirman que el sistema hegemónico colapsó enseguida. Colosio se desplomó ensangrentado, y junto a su cuerpo, también murió la mentira de una maquinaria política invencible. Las crónicas muestran noticieros repitiendo el horror. Periódicos saturados. El país entero quedó paralizado frente al televisor. Nadie entendía la dimensión del caos. ¿Crimen de Estado? ¿Purga interna? México llevaba décadas fingiendo una paz social perfecta, pero esa tarde todo se hizo pedazos. De entre los escombros sacaron a Ernesto Zedillo. Nadie votó por él. Las plazas no lo aclamaban ni representaba un cambio. Los documentos coinciden. Lo impusieron porque el viejo régimen necesitaba sobrevivir sin importar el costo político. Salinas requería un perfil técnico y dócil. Mis apuntes lo describen tal cual. Cero carisma público, pero con un currículum académico lo bastante aburrido para intentar apagar el fuego. Pero acompáñame a ver este dato clave que todos decidieron borrar. Asumió la presidencia arrastrando el peso de un cadáver. Heredó una campaña prestada y una silla presidencial que terminó siendo una auténtica sentencia maldita. Los archivos dicen que triunfó en el 94. Entró a Palacio Nacional. Sí, pero investigando sus decisiones, gobernó siempre bajo una enorme sombra, la de Colosio y la de Salinas.
El aparato lo instaló por pura emergencia nacional, y esa misma urgencia desembocó en una catástrofe sin freno. Diciembre del 94. Tras su juramento, mis reportes documentan cómo la economía del país entró en absoluta caída libre. El peso se hundió. Revisé cientos de testimonios. Ahorros esfumados. Créditos convertidos en condenas y miles de pequeños negocios quebrando. Entrevisté familias que perdieron sus casas. Los datos revelan que los intereses crecían de madrugada, como verdaderas bestias hambrientas. Lo bautizaron como el error de diciembre. Un nombre bastante aséptico para disfrazar lo que realmente fue un abismo económico para todos. Zedillo buscaba el título de Salvador, pero el desastre lo rebasó por completo. Salinas, su creador político, fue el primero en salir a destruirlo. Revisé los expedientes y confirmo que su pelea no fue solo política. Fue una guerra brutal para evadir la responsabilidad histórica. ¿Quién iba a cargar con este cementerio económico? Analizando las decisiones, Zedillo entendió algo fundamental que definiría todo su mandato. Para sobrevivir, descubrí que necesitaba probar su ruptura con Salinas. Tenía que comenzar a cortar cabezas. Acompáñenme a desmenuzar esto. Zedillo tenía que mostrar músculo. En 1995, Raúl Salinas cayó por acusaciones gravísimas: justicia, venganza o teatro armado. Al analizar los hechos, para Zedillo fue un mensaje clarísimo. Ya no era títere del viejo jefe, la señal de que rompería pactos para blindar su poder. Pero en nuestra investigación el verdadero costo apenas asomaba. Mientras México miraba este circo priista, en la sombra documentamos que se fraguaba algo siniestro. Una jugada que volvería las deudas de magnates una carga pública y una estrategia chiapaneca que, como confirman los expedientes que revisamos, terminó sitiando a comunidades indígenas con terror, espionaje y sangre. Zedillo no llegó por victoria democrática. Nació de un asesinato político, creció entre crisis y aprendió a gobernar desde el pánico absoluto. Y cuando investigas a un presidente que justifica cualquier atrocidad jurando mantener la estabilidad, notas que el país entero paga los platos rotos. Bajo la careta de Ernesto Zedillo, descubrimos dos puertas blindadas. Una nos llevaba al gran dinero, la otra directo a Chiapas. Durante años, México solo vio el montaje, el economista impecable que nos vendía paz, mientras los reportes financieros que leímos mostraban al país temblando por la histórica devaluación del peso. Pero rascar en esa famosa estabilidad revela un plan maestro, algo que nunca operó como política pública, sino como una verdadera condena nacional. Analicemos esto juntos. Aquí viene la primera verdad que los libros de historia censuraron. Revisamos los archivos del 94. Los bancos mexicanos estaban verdaderamente destrozados. La mayoría fueron privatizados años antes por el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, regalados a la élite, quienes de pronto tenían carteras podridas, créditos incobrables y negocios infladísimos, puros riesgos bajo alfombras caras. Zedillo tuvo una opción clara: obligar a los verdaderos culpables a pagar sus errores. Debió obligar a banqueros y deudores colosales a recibir el golpe. Debió blindar a la gente que no causó la crisis, pero no lo hizo. Optó por la jugada que endeudaría a México por generaciones: el Fobaproa, un nombre gris y burocrático disfrazado de trámite técnico aburrido para que nadie indagara. Pero al auditarlo, encontramos una operación salvaje: transformar la deuda privada de millonarios en deuda pública. De golpe, las pérdidas de banqueros y empresarios se cargaron en los hombros de millones de mexicanos, personas que jamás firmaron un pagaré, niños que ni siquiera habían nacido, jóvenes que décadas después entrarían a trabajar sin saber que sus impuestos ya estaban secuestrados. Nuestra investigación lo confirma. No rescataron bancos, hipotecaron el destino del país con un plumazo. Los reportes oficiales nos vendieron el cuento de cifras manejables, orden y supuesta emergencia nacional, pero al desclasificar las auditorías de esas puertas cerradas, logramos encontrar nombres pesados, montos absurdos y expedientes confidenciales que demuestran cómo la crisis fue el negocio redondo para los más poderosos. Detectamos 54 grandes consorcios rescatados. Documentamos más de 9.700 millones garantizados. Porcentajes brutales de deuda tóxica, todos vinculados directamente a la élite empresarial y financiera. Y aquí está el hallazgo clave que no podemos olvidar.
exigieron sacrificios al pueblo, mientras regalaban salvación e impunidad a la élite. Imagina los casos. Una familia de clase media despertaba y encontraba que su hipoteca ahora era impagable. Analizamos negocios de tienditas con 20 años de esfuerzo, viendo cómo las tasas de interés les comían el mostrador, la mercancía, la casa y la dignidad. Madres de familia haciendo matemáticas en la cocina, confirmando con terror que el dinero ya no daba. O padres a punto de entregar las llaves de su casa al mismo banco que el gobierno acababa de rescatar usando nuestro dinero. Pero en contraste, descubrimos que desde oficinas blindadas, los magnates pactaban cómo salvar sus negocios sin poner un peso. Comprobamos que esa estabilidad fue un atraco desigual. Pero el Fobaproa era apenas el primer secreto. Nuestro segundo hallazgo no estaba en hojas de cálculo. Yacía oculto entre sierras, densos cafetales y comunidades indígenas que el gobierno despreció. Chiapas. Tras investigar el levantamiento zapatista del 94, comprobamos que esa zona pasó de periferia invisible a bomba política gubernamental. En televisión, nos vendían un teatro de diálogo, acuerdos de paz y palabras bonitas para la prensa extranjera. Pero al revisar minuciosamente los archivos desclasificados años más tarde, saltó a la luz que bajo esa diplomacia operaba un plan oscuro. Tácticas de espionaje, hostigamiento y franca guerra de baja intensidad. Alamos el plan de campaña Chiapas 90 y 4 asfixiando comunidades. No era simple burocracia estatal. Los manuales militares catalogaban al indígena organizado como amenaza de seguridad nacional. Un enemigo interno que debía ser acorralado antes de que siquiera abriera la boca. En los registros militares saltan paramilitares, poblados fracturados y matones entrenados. Recopilamos testimonios de retenes y redes armadas que no surgen mágicamente en pueblos marginados. El gobierno repetía cínicamente que todo eran pleitos vecinales, odios ancestrales. Pero como investigadores sabemos que esa coartada era demasiado conveniente. Porque si la masacre era local, nadie en el gabinete acababa tras las rejas. Ese fue el doble veneno del sexenio que logramos rastrear. Una deuda monumental filtrada desde la élite bancaria hasta las mesas de millones. En Chiapas, documentamos terror dictado desde escritorios de lujo hacia veredas llenas de pánico. Nuestra conclusión: dinero sucio arriba, sangre inocente abajo. Tú y yo lo vemos claro. Misma lógica perversa. Blindar al sistema y que los vulnerables paguen. Cuando revisamos los archivos, Zedillo hablaba de modernidad mientras México apenas respiraba. Pero descubrimos 2 bombas avanzando en absoluto silencio. Nuestra investigación rastreó cómo una estalló en nuestros bolsillos y la otra detonó en Acteal, aquella mañana de diciembre de 1997. Acompáñame a analizarlo. El gran saqueo no empezó en los palacios. Pegó directo en las mesas de nuestras cocinas. Encontramos evidencias en libretas donde las madres sumaban mensualidades imposibles. Y en esos recibos de hipotecas bancarias, los testimonios que recabamos describen cobros incomprensibles. Entrevistamos padres que, al abrir aquellas notificaciones del banco, se quedaban completamente helados, sin saber cómo explicarle a su familia que su casa ya no les pertenecía. Registramos cómo los pequeños comercios subían su cortina cada mañana con menos inventario, poquísimos clientes y un pánico financiero terrible. Al revisar los archivos, vimos que el Fobaproa usaba puros tecnicismos, pero nuestro trabajo de campo reveló su verdadera traducción: robo, despojo, humillación y ruina. Ningún analista oficial te dice esto sobre los rescates financieros, porque en los reportes del gobierno todo siempre luce impecable. Encontramos discursos que presumen estabilidad económica, proteger los sistemas de pago, frenar quiebras masivas y supuestamente salvar a México del desastre. Pero al investigar a fondo, la realidad era otra. Esa estabilidad significaba embargos y deudas impagables. Analicemos juntos los registros. Notarán que los multimillonarios siempre tuvieron trato preferencial. Las bitácoras documentan juntas secretas y negociaciones con políticos. Sin embargo, comprobamos que a la clase trabajadora le negaron absolutamente todo. No hallamos ningún comité para rescatarlos, ni expedientes clasificados donde algún burócrata desapareciera sus préstamos por arte de magia. 0 discos encriptados ocultando sus identidades. Solo registramos tasas de interés asfixiantes y acoso brutal por llamadas de cobranza.
Documentamos su terror a perder todo su patrimonio. Los datos comprueban que las familias mexicanas de los 90 no comían de gráficas ni de cifras macroeconómicas. Al rastrear su realidad, encontramos casas sencillas, muebles a plazos, tienditas de esquina, talleres mecánicos, taxis, puestos ambulantes y fondas. Analizamos créditos que lucían viables, pero tras la crisis económica resultaron ser anclas letales. Descubrimos que demasiados creyeron esa farsa del México vanguardista. Revisamos la propaganda. Prometían el primer mundo, emitieron comerciales, discursos, privatizaciones bancarias y tarjetas plásticas como espejismos de progreso, diseñando una trampa financiera perfecta para ellos. Nuestros cálculos revelan tasas exorbitantes. Los saldos mutaron como un virus. Lo que una familia debía en enero se multiplicaba absurdamente para el mes de marzo. Los peritajes confirman que simples mensualidades se volvieron condenas perpetuas. Mapeamos cómo emprendimientos de toda la vida quebraron en cascada. Talleres, papelerías, clásicas tienditas de abarrotes, taxistas y ciudadanos invisibles para la prensa tradicional y completamente borrados de las cifras oficiales del gobierno, aunque ellos mantenían a México de pie. Al contrastar datos vimos que la élite seguía intocable. Aquí está nuestra conclusión. Esto fue un crimen moral, no económico. Nuestro análisis es claro. Elegir a quién salvar desenmascara a los verdaderos amos del sistema. Al investigar el sexenio de Ernesto Zedillo, confirmamos que millones captaron una realidad espeluznante. Los registros de la época exponen a un Estado cómplice con la cúpula y despiadado con la base. Comprobamos que el Fobaproa obligó al ciudadano a heredar pasivos ilegítimos. Al desglosar el esquema legal, notamos que es como si alguien falsificara firmas para endosar un préstamo colosal a hijos, nietos y generaciones enteras que ni siquiera habían nacido. Descubrimos la peor parte. Esta obligación financiera no murió con las víctimas de la crisis. Se proyectó hacia adelante, asfixiando todo a su paso. Documentamos que los nacidos después de 1995 ya eran deudores bancarios desde la cuna. Y justo aquí, acompáñame, es donde nuestros hallazgos se vuelven verdaderamente escalofriantes. En nuestras investigaciones, comprobamos que la corrupción no siempre deja cuerpos tirados. A menudo deja generaciones enteras exhaustas y jóvenes explotados que jamás logran salir adelante. Documentamos familias tributando hoy para cubrir fraudes gubernamentales planeados mucho antes de que pudieran tener voz. Al auditar, notamos presupuestos que debían financiar hospitales, escuelas, caminos, medicinas, becas y comunidades en total abandono, pero terminaron secuestrados en pasivos noventeros, ya normalizados en nuestra cultura. Curiosamente, al revisar las auditorías oficiales, los burócratas solo lo etiquetan como costo financiero, pero nuestras investigaciones concluyen otra cosa. Es un robo a nuestro futuro. Auditamos cómo cada moneda inyectada a ese fraude fue presupuesto arrancado a escuelas rurales. Calculamos que cada año de recargo significó clínicas colapsadas, caminos destrozados, jóvenes migrando y presupuestos domésticos rotos. Al revisar los expedientes, esta anomalía no tenía rostro humano. Nuestro análisis advierte el peligro. Una estafa tan sigilosa que logró desmantelar al país entero sin que siquiera pareciera una zona de guerra activa. Y mientras cruzábamos todos estos datos financieros, mientras documentábamos a millones de mexicanos financiando un rescate fraudulento que jamás los benefició a ellos, nuestras carpetas sobre Chiapas destaparon un abandono gubernamental mucho más ancestral, más denso y brutalmente sangriento. Las bitácoras de la sierra documentan cómo los pueblos originarios también sufrieron la negligencia estatal, justo cuando más suplicaban protección ante el peligro inminente. Analicemos la secuencia. Primero desviaron capital, luego derramaron sangre. Si el megafraude bancario le mutiló por completo el porvenir a millones de familias, lo de Acteal nos arrebató la inocencia a nivel nacional. Comprobamos que la corrupción financiera se entierra en auditorías y tecnicismos, pero es imposible encubrir para siempre a un pueblo masacrado. Como periodistas de investigación sabemos que la verdad siempre emerge. Alguien desentierra la evidencia y señala: aquí ocurrió. Aquel 22 de diciembre de 1997. Nuestro mapa señala Acteal, Chenaló, Chiapas. Un punto diminuto geográficamente, pero un expediente brutal en nuestro archivo. Un pueblo rodeado de sierras, neblina,
Rutas intransitables, chozas muy precarias y rezos tzotziles. Indagando sus perfiles, notamos cero lujos financieros y ningún bufete de abogados con palancas en el extranjero. Nuestros datos corroboran que conservaban su unión, fe y una decisión política que incomodaba a todos. Desmentimos la narrativa oficial. Ellos no buscaban combatir. La organización Las Abejas jamás operó como guerrilla, ni representaba ningún tipo de amenaza militar. Documentamos su perfil indígena, católico, civil y pacifista. Sus actas repudiaban cualquier violencia, sin importar el bando. Nuestros datos revelan que rechazaron usar armas o servir al gobierno. No serían carne de cañón en conflictos diseñados por políticos lejanos. Creemos que esa neutralidad inquebrantable fue lo que los volvió peligrosísimos. Analizando los archivos, entendimos algo brutal. En un México dividido entre sumisión y guerrilla, una comunidad pacífica era una amenaza directa para quienes necesitaban justificar su propia violencia. Esa mañana estaban reunidos, rezando y ayunando. Afuera, los datos revelan que Chiapas ya era una olla de presión hirviendo. Los registros del levantamiento zapatista en enero del 94 son claros. La región estaba brutalmente militarizada y vigilada. El gobierno vendía un falso diálogo, pero nuestras investigaciones en los pueblos exponen otra realidad. Hombres armados, amenazas despiadadas, desplazamientos forzados, encontramos grupos paramilitares operando con impunidad total. Y testimonios que comprueban una guerra sucia de baja intensidad, donde la violencia supuestamente surgía del pueblo, pero las evidencias apuntaban a que las órdenes venían desde arriba. Y entonces detonó la masacre. Al cruzar los testimonios, queda claro. No duró un minuto. No fue fuego cruzado. Ni un pleito de cantina que se descontroló. Tras revisar minuciosamente los expedientes de derechos humanos, confirmamos que la agresión duró horas. Los dejaron atrapados en el terror más absoluto. Todos eran civiles desarmados, familias enteras, gente que jamás tomó un fusil, personas que solo buscaban protegerse rezando, lejos de las balas. Documentar ese número nos dejó una herida imborrable en nuestra historia nacional. 45 muertos, la mayoría mujeres y niños, sin contar decenas de heridos marcados de por vida por el infierno de aquella mañana que investigamos. Pero al rascar más profundo, Actial revela algo mucho más siniestro que una simple tragedia. La gran incógnita. ¿Dónde demonios estaba el gobierno? Analizamos múltiples expedientes. Los militares no estaban en otro planeta ni a días de camino. Tampoco eran ciegos ni sordos ante la masacre que estaba ocurriendo frente a ellos. Los partes militares lo prueban. Había retenes, reportes de inteligencia y tensión al límite. Sin embargo, cuando esa gente rogó por ayuda, el Estado simplemente desapareció. Y eso es lo que más nos indigna al investigar. No es solo la crueldad de los sicarios, es la omisión calculada de quienes debían frenarlos. El Estado reaccionó con el clásico manual de encubrimiento cuando la verdad salpica arriba. Minimizaron la masacre. La redujeron burdamente a un simple pleito de rancho, disputas de tierras o venganzas. Como si 45 muertos se justificaran con un frío reporte administrativo, como si el terror documentado por años en Chiapas fuera pura casualidad y no una macabra estrategia gubernamental, como si los paramilitares brotaran de la nada, sin financiamiento, sin padrinos, sin cómplices. Acompáñenme porque aquí es donde nuestra investigación da un giro que te dejará helado. Descubrimos que Actial no acorraló a Ernesto Zedillo solo aquí. Décadas después, el escándalo reventó en los tribunales gringos. Encontramos registros de sobrevivientes que, valientemente, llevaron la demanda ante una corte federal en Connecticut. Exigían que el expresidente pagara por la masacre de su sexenio. Al leer la demanda, vimos que no buscaban dinero. Era el último recurso para destapar la cloaca de impunidad que aquí en México estaba sellada. Pero nuestra investigación reveló un laberinto previo. Toneladas de expedientes falsos, peritajes amañados, chivos expiatorios, liberaciones absurdas y dolor permanente. Encarcelaron a unos cuantos sicarios de poca monta, pero luego los soltaron alegando fallas técnicas. Mientras la burocracia enterraba la verdad, las víctimas se quedaron con la gran duda que nuestras indagatorias tampoco logran contestar. ¿Qué político de alto nivel decidió que esas vidas indígenas no valían nada? Actial es la radiografía más sangrienta del sexenio zedillista.
Mientras en la Ciudad de México nos vendían paz económica, en las cañadas de Chiapas el saldo era muerte. Los noticieros aplaudían que el país entraba al primer mundo, pero nuestra investigación lo desmiente. Allá arriba enterraban a sus muertos. Mientras tanto, Wall Street ovacionaba al brillante tecnócrata que rescató los bancos. Revisando Acteal, vemos cómo esos sobrevivientes aprendieron que exigir paz se castigaba con balas. Tú y yo sabemos que cuando un país deja que los olvidados sangren para sostener los negocios de la élite en el poder, la factura no es solo política, es una pudrición moral e histórica. Esa sangre derramada no se lava cambiando de presidente en turno, porque los analistas sabemos que la deuda se reestructura. Los millones se lavan, pero los muertos de Acteal siguen enterrados en el mismo infierno. Indagando sus pasos, tras la masacre y el saqueo del Fobaproa, Ernesto Zedillo jamás enfrentó un verdadero repudio nacional. En vez de quedarse a dar la cara ante un país quebrado y rendir cuentas a los huérfanos de Chiapas, huyó cobardemente. Al rastrear su salida de Los Pinos en el 2000, vimos que no se escondió. La élite lo premió con impunidad y aplausos. Ahí arrancó su retiro dorado. Dejó a México sangrando. Pero nuestros datos lo ubican dando clases magistrales, presidiendo foros internacionales y cobrando millones en consejos directivos. Yale lo arropó como un genio. Los banqueros le rendían pleitesía. Investigamos sus discursos. Pura palabrería hipócrita sobre libre mercado, democracia de primer nivel y desarrollo, conceptos finos para gente de traje. Muy lejos de los charcos de sangre chiapanecos. Pero escuchen bien, que este es el fraude maestro que encontramos en los archivos. Antes de largarse, el cedillismo remató un tesoro histórico que nos costó sangre a los mexicanos, la Red Nacional de Ferrocarriles. Nuestros abuelos sabían que esos trenes conectaban a todo el pueblo. Pero en los 90 descubrimos cómo regalaron esa infraestructura a empresas extranjeras. Al revisar los contratos, vimos cómo asesinaron el transporte de pasajeros. Esos rieles públicos pasaron a ser una jugosa mina de oro privatizada, moviendo únicamente mercancía para transnacionales. Y aquí encontramos la cereza del pastel. Corrupción descarada. Años después de privatizar, Ernesto Zedillo acabó como consejero de Union Pacific, los mismísimos gringos beneficiados. Sus lamebotas lo llamarán talento financiero. Nosotros sabemos que es un pago de favores. Hoy vamos a desmenuzar esta imagen. Un presidente privatiza. Luego el expresidente cobra del sector beneficiado. Los datos son brutales. México pierde sus trenes. Las élites acaparan rutas. Y el ciudadano sigue en un andén vacío. Al revisar sus registros, hay más. Procter & Gamble, Alcoa, Citigroup, conferencias de lujo y organismos internacionales. Zedillo diseñó meticulosamente su vida pospresidencial. Calculó que una tarjeta nueva borraría el expediente y que el ruido de Wall Street lograría silenciar los rezos en Acteal, como si una oficina extranjera lograra limpiar la memoria histórica de México. Pero nuestra investigación rastreó esto más allá de las corporaciones, directo hasta su familia. Al cruzar las fechas es indignante. Mientras millones pagaban una deuda nacional heredada, los juniors del poder exhibían privilegios, viajes y escándalos. Documentamos en los archivos aquel famoso choque. El conflicto entre los hijos de Zedillo y el equipo de seguridad de U2 durante su gira por México. Lo que en los reportes parece un pleito menor, expone la podredumbre del sistema. Ciertos apellidos operaban dentro de una burbuja intocable. Luego, la investigación nos llevó a un expediente más íntimo. Ernesto Zedillo Velasco se involucró con la actriz Erika Buenfil. De ahí nació Nicolás en 2005. Analizando la prensa de la época, vemos a Erika cargando sola una enorme responsabilidad, mientras el padre simplemente evadía todo. Claro, esto no es una tragedia nacional como Acteal o el gigantesco fraude del Fobaproa. Es solo un niño y un padre ausente. Pero el paralelo grita solo. Un país entero abandonado por el poder, generaciones enteras pagando deudas corruptas, comunidades rogando por justicia, y a nivel micro, un hijo cargando un apellido de élite que apareció demasiado tarde en los registros. Cuando las fotos finalmente salieron años después, las relaciones públicas lo vendieron como reconciliación. Nosotros, los analistas, solo vimos tiempo perdido, porque hay daños que no se cuantifican en documentos oficiales, se miden en años. Y nuestra investigación reveló otra sombra oscura.
En años recientes, surgieron acusaciones públicas y audios filtrados que apuntaban directamente a Nilda Patricia Velasco, la esposa de Zedillo, vinculándola mediáticamente con capos del crimen organizado. Debemos analizar esto con mucho cuidado. Son señalamientos, supuestas grabaciones sin probar en tribunales. Pero hagámonos esta gran pregunta juntos. Si estos nombres rodeaban a una familia presidencial, ¿cuánto poder operaba en la superficie y cuánto pactaba en las sombras criminales? Nuestros datos muestran un ciclo perfecto. México pagaba la cuenta. Las víctimas esperaban justicia. Los sobrevivientes recordaban. Alrededor del apellido Zedillo seguimos encontrando enormes privilegios, silencios calculados y sospechas. A veces una dinastía no colapsa, solo refleja las enormes fracturas que dejó en México. Al final, nuestro análisis muestra que Ernesto Zedillo diseñó la estrategia perfecta para evadir el ciclo sin resolverlo. Jamás vimos una confesión o disculpa en sus expedientes. Nunca compareció ante las víctimas de Acteal, ni ante los millones saqueados por su rescate bancario. Buscamos rendición de cuentas y encontramos nada. Lo selló poniendo distancia geográfica, comprando prestigio académico, mudándose de país, de idioma y de vida. Rastreando su salida del poder, vimos que Zedillo huyó a Estados Unidos, reinventándose como figura intocable en la élite académica y financiera global. La Universidad de Yale lo cobijó. Los foros internacionales le aplaudían. Las cúpulas globales lo vendían como el gran experto en estabilidad, democracia y desarrollo económico. Y aquí radica la ironía más cruel de nuestra investigación. En México, su legado sigue encadenado a una brutal deuda pública y a una comunidad indígena manchada de sangre. Mientras tanto, en el extranjero lo maquillaban como un gran estadista, como si cambiar de código postal pudiera borrar sus crímenes pasados, como si dar clases en Yale borrara las masacres de Chiapas, como si sus discursos lograran silenciar a los muertos. Pero revisando la cronología, la historia giró. En 2011, detectamos una anomalía judicial inesperada. Encontramos los expedientes. 10 sobrevivientes de Acteal demandaron ante una corte federal en Connecticut. No usaron sus verdaderos nombres, era imposible. El terror estaba documentado. Las amenazas de muerte seguían respirando en las montañas. Por eso los registros judiciales dicen Jane Doe y John Doe. Identidades blindadas detrás de tecnicismos legales, probando que, incluso para exigir justicia, estas víctimas debían esconder su rostro del sistema. Y aquí está el dato clave que tú y yo debemos recordar. Esta demanda no buscaba solamente sacarles dinero. Aunque el expediente exigía $50 millones, nuestro análisis revela que buscaban algo muchísimo más difícil de conseguir judicialmente. Querían que un tribunal internacional escuchara públicamente lo que el gobierno mexicano decidió enterrar. Querían poner bajo escrutinio legal la responsabilidad directa de un expresidente. Querían sacar a Acteal de los reportes clasificados para convertirlo en un duro interrogatorio judicial. Los cargos en el expediente eran verdaderamente masivos. Los documentos detallaban violaciones a derechos humanos, crímenes contra civiles y una estrategia de Estado que permitió y encubrió la carnicería en Chiapas. Los abogados intentaron vulnerar el blindaje del sistema. Revisando los archivos, por un instante pareció totalmente posible. Solo por un instante. Visualiza la evidencia de esta escena. Sobrevivientes indígenas, décadas después de perder familiares, documentando su terror, tras ver cómo los expedientes oficiales se inflaban con palabras vacías y cero justicia real, creyendo que obligarían a la élite a rendir cuentas. Pero entonces chocamos con el recurso legal que frenó todo. Inmunidad. No inocencia, inmunidad. Esta distinción es crítica en nuestro análisis. Washington jamás declaró que Zedillo no tuviera graves crímenes por los cuales responder. Los documentos diplomáticos nunca afirmaron que Acteal estuviera resuelto. Jamás se atrevieron a decir que el testimonio de las víctimas fuera falso. Lo que archivaron fue una sugerencia de inmunidad diplomática, argumentando que sus acciones gozaban de protección legal por ser jefe de Estado, traduciendo la jerga legal. El caso no se archivó porque la verdad hubiera salido a la luz. Se blindó porque el viejo título presidencial de Zedillo levantó un muro impenetrable para las víctimas. Procesa este dato. Una comunidad pierde 45 vidas.
Los sobrevivientes esperan décadas. Navegan leyes internacionales imposibles. Llegan hasta una corte extranjera. Tú y yo investigamos a un expresidente blindado por universidades, diplomacia y mucho falso prestigio internacional. Y justo al desenterrar la evidencia, la política asfixió el expediente. El caso quedó totalmente desechado. Al analizar las actas, esa audiencia esperada nunca llegó. Faltó un interrogatorio público y severo para romper su coraza. Nadie sentó a Zedillo a dar la cara ante los sobrevivientes. Los tribunales nunca lo miraron a los ojos ni exigieron respuestas. El ciclo oficial cerró ahí. Zedillo siguió con su vida, dando opiniones cómodas sobre México como si nada, justificando las peores decisiones de su gobierno. Se vendió como experto ante foros internacionales donde ignoraban el oscuro peso de una palabra como Acteal. Pero al investigar, escuchas a una madre tzotzil o a un sobreviviente. Ellos no tienen diplomas de Yale, pero tienen memoria implacable. Ese fue el cierre judicial. Técnico, calculador e impecable en papel. Pero nuestra investigación prueba que los tribunales suelen carpetear los casos sin resolver la verdad histórica. Encontramos expedientes archivados que jamás descansan. Nombres manchados protegidos con inmunidad oficial, pero imposibles de borrar. Al indagar, Acteal sigue ahí. No es un documento viejo, es una herida abierta. El sistema protegió a Zedillo, pero los datos no olvidan. Casi 3 décadas después, el caso Acteal sigue respirando. No es una nota de periódico viejo, ni un simple folio en los archivos clasificados. Es una tragedia documentada que este país jamás podrá esconder bajo una capa de polvo. Los registros muestran que Acteal respira cuando alguien sube la montaña, y cada vez que una madre pronuncia los nombres, cada día 22, las abejas se reúnen, destruyendo el silencio que el poder intentó imponer. Nuestro análisis es claro. Lo que resistió fue la memoria histórica. La confianza en el Estado mexicano desapareció por completo. Los hechos mataron el mito de una justicia pronta y expedita. Quedó claro que un simple documento legal jamás será suficiente para reparar a toda una comunidad. Al escarbar en la zona, hallamos algo mucho más terco y difícil de destruir. La firme decisión de no olvidar. Las víctimas pudieron elegir la venganza fácilmente. Sobraban los motivos. Había mucho dolor y cadáveres. Sufrían años de amenazas, desplazamientos forzados, pobreza extrema y total abandono gubernamental. Pero eligieron otro camino. Optaron por organizarse, rezar y mantener las denuncias públicas. Rechazaron convertirse en los monstruos que intentaron masacrarlos. Por eso su historia documentada incomoda tanto al sistema. Analicémoslo. Una comunidad pacífica negándose a desaparecer amenaza la impunidad mucho más que 1000 discursos políticos falsos. Hoy, las abejas de Acteal siguen firmes en pie. Investigamos a estos hombres y mujeres tzotziles que transformaron su luto en un archivo viviente. Siguen reuniéndose, celebrando ceremonias y honrando mártires. Alzan la voz, educan juventudes, publican comunicados, graban documentales crudos y defienden celosamente su lengua nativa, la tierra y su historia. Carecen del poder presidencial. No figuran en juntas corporativas ni universidades extranjeras los presumen como grandes expertos mundiales. Pero poseen algo imposible de falsificar: verdadera autoridad moral. Y aquí, tú y yo, debemos analizar la última verdad oculta de este caso. El sexenio de Ernesto Zedillo no se evalúa únicamente por sus años de mandato, sino por sus secuelas políticas. El rescate del Fobaproa sobrevivió en nuestros impuestos. Acteal se mantuvo vivo allá en las montañas. Las investigaciones apuntan que las privatizaciones dejaron vías ferroviarias vacías. La impunidad infectó los tribunales y las dudas persisten en familias que vieron a su país rematado entre unos cuantos. 45 muertos en Acteal. Millones de mexicanos pagando una deuda impuesta. Generaciones enteras de ciudadanos asfixiadas por intereses de una crisis que jamás provocaron. Vemos a un exmandatario escudado en la fama global, frente a comunidades indígenas forzadas a proteger los restos de su tragedia. Eso queda al rascar tras el discurso político. Olvídate de los cuentos de estabilidad económica, las fotos en foros globales o los títulos académicos. Como investigadores, nos queda una pregunta brutal y directa. ¿A quién benefició verdaderamente el poder presidencial?
Muchos analistas superficiales recordarán a Cedillo como el padre de la transición democrática, el hombre que cedió pacíficamente el poder y logró la alternancia, o el tecnócrata que salvó una crisis financiera brutal. Esa es la narrativa oficialista, pero nuestra investigación revela otra cosa. El lado oculto contiene palabras muy incómodas: Acteal, Fobaproa, Chiapas, endeudamiento crónico, impunidad gubernamental y silencio. Y presentar verdades a medias es la forma más cínica de mentir. Por eso el análisis de Acteal es vital. Nos prueba empíricamente que la historia no es exclusiva de los políticos que publican memorias, dictan conferencias aburridas o venden libros. La verdad pertenece también a quienes escarbaron la tierra para enterrar familiares y siguieron luchando de pie. Personas que jamás pisarán la Universidad de Yale, pero que dedujeron, mucho antes que cualquier investigador, que una paz sin justicia huele a completo abandono. Esa supuesta estabilidad cobró factura. La élite nos vendió por años que el sacrificio era indispensable. Pero cuando analizas y notas que siempre pagan los pobres, los pueblos indígenas y los marginados endeudados, eso ya no es estabilidad financiera, es pura impunidad sistémica. Y esa corrupción compra tiempo, despachos de abogados o pactos de silencio, cruza libremente fronteras internacionales, se esconde en oficinas corporativas y proyecta futuros brillantes como si la historia no estuviera vigilando en la entrada, pero jamás podrán comprar nuestra memoria. Nada borrará el 22 de diciembre de 1997. Tampoco podrán borrar a las abejas. Las evidencias impiden borrar a quienes se manifiestan mensualmente, recordándole al planeta entero aquel día exacto en que el sistema mexicano traicionó a los más vulnerables. Y mientras los investigadores sigamos documentando sus nombres, mientras exista una sola vela prendida en Acteal, mientras los jóvenes cuestionen quién transformó rescates privados en deuda nacional, te aseguro que el expediente de Ernesto Zedillo seguirá sin cerrarse. Quedará en espera, igual que aquellas evidencias incómodas que tarde o temprano terminan golpeando la puerta. Toc, toc.